Vamos ahora, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el video 2. Estoy hablando del tema titulado Los tres cielos. Los tres cielos. Yo había iniciado el primer video, la parte 1, dando una pequeña introducción en Mateo 24:35, que también se menciona cielo. Pues vamos entonces a continuar para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Alabado sea el nombre del Señor. Dice así, el versículo 6 donde yo me quedé, ¿ok? Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos. Ok, vamos a hacer una pausa aquí para entender poco a poco. Aquí Dios está diciendo, está declarando una palabra. Dios está dando una declaración. Que haya un espacio entre, aquí vemos la palabra entre, que es una preposición. La preposición entre está haciendo un espacio, ¿verdad? Que viene siendo como una división. Dios aquí está trazando una línea. Lo estoy interpretando de esta forma para que se pueda entender un poquito mejor. La palabra espacio se interpreta como si Dios, ¿ves? Como si Dios estuviera trazando una línea. ¿Una línea con qué propósito? ¿Con qué fin? Pues como para separar un elemento. ¿Y cuál es ese elemento que Dios quiere separar? Número 1, el contexto nos dice que es las aguas. Y luego aquí dice de los, que es un artículo definido, que aquí la palabra los aparece en modo de plural, no singular, plural. Cuando se habla de plural, se está hablando algo que es más de un elemento. ¿De qué se está hablando? De los cielos. Y al estar en plural, está definiendo que no es un cielo, sino que está definiendo y queriendo expresar que hay más de un cielo. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, para que haya una separación entre los tres cielos. Por eso aparece como en plural. Esto es bien importante porque aquí yo puedo ver que aquí se habla, Dios, de dispensación. Y cuando nosotros hablamos de dispensación se trata de que Dios está separando las cosas, dividiendo las cosas. Y así mismo se entiende la palabra. El Evangelio y la palabra y la Biblia se entiende por dispensación. Y aquí yo veo dispensación, que viene siendo donde Dios está separando su creación. Su creación. La palabra dispensación también se puede ver cuando se habla Dios trabajando con el pueblo de Israel. Dame un segundito. Sí, estoy ocupado, pero ¿para qué me quieres? Continuamos en el nombre del Señor. Entonces la palabra dispensación Pablo la habla en el libro de Efesios 1:10, pero solamente aparece en la Reina Valera 1960. Según la dispensación de los tiempos, que viene siendo separar, cortar, dividir, dispensar, distinguir, todo eso significa dispensación, cortar, separar, dividir, distinguir, diferenciar. Y cuando Pablo habla de dispensación, se está hablando de todo eso que estoy hablando, cortar, separar, dividir, pero con el objetivo de, ¿cuál es el objetivo? Bien importante. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de la dispensación es que Dios está separando un tiempo donde Dios trabajó con un pueblo específico, que es Israel, más no la iglesia. Es Israel más no la iglesia. Entonces se termina el tiempo o la dispensación se termina de Israel. Se termina. Entonces empieza otro tiempo,
que ese otro tiempo es el tiempo de la formación de la iglesia. A eso también se le llama dispensación, que es lo mismo de cortar, separar, dividir, diferenciar, distinguir entre un tiempo y otro tiempo. ¿Me entiendes? Y eso es bien importante, porque aquí yo me estoy dando cuenta que aquí Dios está cortando, separando en el tiempo de su creación. Y asimismo Pablo nos habla en el libro de Efesios 1:10, según la dispensación del tiempo de Dios, donde llega un tiempo de la iglesia. Luego que pasa el tiempo de la iglesia, viene otro tiempo, ¿ve? Otro tiempo, que es después del arrebatamiento. Llega otro tiempo, que es el tiempo de la tribulación, de los juicios. Y nosotros la Biblia, la iglesia, entenderíamos mejor la Biblia a base de las dispensaciones. Como Dios aquí lo está haciendo, que es cortando, separando, dividiendo, mas no haciendo un desorden, hermano, un revolú, mezclando un pacto con el otro pacto, y la iglesia diciendo que la iglesia está metida en el viejo pacto. No, hermano. Tenemos que sacar un orden, dividir y separar los eventos proféticos para tener un mejor entendimiento de la Biblia, ¿ok? Estoy tomando eso como un ejemplo. Continuamos. Un ejemplo del primer cielo. Lo vemos aquí en Apocalipsis 19:17. Apocalipsis 19:17. Vamos a leer un momentito. Apocalipsis 19, versículo 17. Lo estoy leyendo en la Biblia Pechita, ¿ok? La traducción y versión. Dice así: después vi a un ángel que estaba de pies en el sol, que exclamó con una potente voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es el primer cielo, que tiene que ver con todo aquello en la atmósfera que nosotros podemos ver visiblemente, Perfecto. Vamos a pasar ahora al segundo cielo, porque el segundo cielo es bien parecido al primer cielo, solamente que está en una dimensión un poquitito más allá, un poquitito más elevada del primer cielo. Entonces el segundo cielo lo podemos ver como una referencia y un ejemplo leyendo el Salmo 8, versículos 3 y 4. Dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y entonces el salmista dice, y yo digo, el salmista exclama con una exclamación, y yo digo, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Ok, cuando aquí se habla de la luna y las estrellas, cuando se habla de la luna y las estrellas, ahí habla del segundo cielo. El segundo cielo sí se puede ver, pero hay que tener cuidado, porque hay cosas que aparecen en el segundo cielo también, no solamente como la luna y las estrellas, que físicamente el hombre puede ver el segundo cielo, que son las lunas y las estrellas, visiblemente lo podemos ver. La luna y las estrellas aquí se interpreta como el segundo cielo. Lo podemos ver también visiblemente, pero aquí cuando se habla de la luna y las estrellas, aquí cae en la categoría del segundo cielo. Dentro de ese segundo cielo se encuentran los planetas y todos los astros de Dios. Que hay planetas y astros que probablemente el hombre no puede alcanzar. Hay planetas y astros, ¿verdad?,
que el hombre no puede alcanzar esa dimensión, pues también se podría decir que hay cosas que el hombre no puede alcanzar, ver ni experimentar. Pero que sí hay cosas y elementos que pertenecen al segundo cielo, como ejemplo, la luna y las estrellas, que podemos verlo y pertenece a la segunda dimensión del segundo cielo y que en parte nosotros la podemos ver. Pero aquí las estrellas y la luna y los astros pues pertenecen a la segunda dimensión, que es el segundo cielo. El segundo cielo, ¿ok? Entonces, el tercer cielo, que yo lo había comentado en el primer video, lo había comentado, se encuentra en Isaías 66:1, tomando un ejemplo, cuando dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? El tercer cielo también lo podemos ver con la experiencia que tuvo Juan en Apocalipsis, donde Dios transportó el espíritu de Juan a una visión, a la presencia de Dios, que es lo que dice, lo mismo que dice Isaías 66:1, que viene siendo: el cielo es mi trono. El trono de Dios es el lugar del tercer cielo, donde también Pablo, el apóstol, en la segunda carta de Corintios 12, versículos 1, 2 y 3, se cuenta y Pablo narra de la experiencia de una visión. La experiencia de una visión que Pablo tiene dada por Dios es donde Dios toma el espíritu de Pablo y lo transporta al tercer cielo. El tercer cielo viene siendo la morada directa de la presencia de Dios. Ese es el tercer cielo, donde Pablo, al tener esa visión, él se ve ahí a él mismo en esa morada. Él mismo se ve en esa morada, teniendo una visión espiritual. Pues entonces ese es el tercer cielo. Ok. Cuando aquí en el libro de Isaías 66:1 dice: y Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. La palabra estrado en el griego no, en el hebreo. En el hebreo aparece con la palabra mismal, que viene siendo una plataforma o una tarima. Viene siendo como un tipo de plataforma o un tipo de tarima en un lugar alto. Una plataforma o una tarima, ¿verdad? Donde se para un pastor, donde se para un cantante, una plataforma, una tarima, que es un lugar un poco alto. Donde un líder se para ejercer dominio o un gobierno. Donde un líder se para en esa plataforma alta para ejercer gobierno y para ejercer autoridad. Un líder trepado en una plataforma teniendo cierto tipo de autoridad. Ejemplo, Hebreos 10:13. 10:13 dice: y esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado debajo de sus pies. Ahora, ¿qué significa realmente Isaías 61:1? Como le acabé de mencionar: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Ok, perfecto. Voy a definirlo de una manera básica y elemental. Aquí el profeta Isaías está describiendo, haciendo una descripción. Discúlpame un momentito, perdóname. El tiempo avanza rápido, ¿ok? Gloria a Dios. Aquí el profeta Isaías está dando una descripción. Número uno, la descripción es cuán grande y poderoso es el trono de Dios. Cuán grande y poderoso es el cielo, el trono, su habitación, donde Dios es tan grande, tan inmenso,
que es difícil de describir, donde Dios habita en los cielos, tiene su morada, habita allá arriba, pero también Dios habita en la tierra. Dios vive en los cielos, pero también habita y vive en la tierra. Dios es tan grande que su morada principal empieza en los cielos. Vamos a verlo de esta forma, de una manera literal. Voy a hablar por parábola, como Jesús habló por parábola, ¿verdad? De esa forma, hablando por parábola, se logra entender la idea de esta enseñanza, hablando por parábola. Dios vive en los cielos. Allí es su mansión, su morada, su vivienda. Pero Dios también tiene sus pies en la tierra. Aquí el profeta Isaías está dando una descripción de la grandeza de Dios, de la grandeza ingrande de Dios, que Dios vive allá arriba, pero ve todo lo que está pasando y sus pies se mueven en la tierra. Dios tiene el control en los cielos como en la tierra. No podemos ver el cielo como una dimensión espiritual donde allí Dios está. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame. Señor, baja para acá. Baja, desciende, ayúdame. Señor, por favor. No, porque Dios vive allá arriba, está allá arriba, es su trono, es su lugar de su morada, pero los pies del Señor, tan grande que es tan grande que los pies del Señor llegan a la tierra y camina sobre la tierra. Y eso lo vemos manifestado cuando Dios mandó a su Hijo encarnado, Jesucristo. Cuando en Mateo dice, en el libro de Mateo dice, venga tu reino. El reino en los cielos descienda sobre la tierra. Cuando dice en Mateo, el reino en los cielos ha llegado. Esto es un buen ejemplo. En el libro de Mateo, cuando dice, el reino en los cielos ha llegado. ¿Qué significa el reino en los cielos ha llegado? Pues que el trono de Dios, como dice el profeta aquí Isaías, el trono de Dios, su presencia, su morada, pues habita en los cielos y es tan grande Dios que Dios pone sus pies en la tierra. Pero es a través de Cristo. A través de Cristo. Esto es bien interesante porque la palabra pies bíblicamente tiene mucho significado. Tiene mucho significado. Se me acabó el tiempo. Ay, Dios mío, yo quisiera seguir. Vamos a pasar al próximo video o si no terminamos, pero no puedo alargar mucho el video, ¿ok?